Buenas, amados hermanos, vamos a seguir con la lectura. Ya vamos por Mateo capítulo 15, por el versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Siempre describe como dónde estaba Jesús, a qué lugares iba. Era como para que supiéramos que él no tenía, apenas él empezó su ministerio, que él ya no tenía como una casa en donde él habitaba, no, sino que él andaba predicando el evangelio. Entonces dice que Jesús pasó de allí, de donde vio a la mujer cananea, y regresa nuevamente al mar de Galilea, y que sube al monte y se sentó allí. O sea, se sentó en el monte. Me imagino que mirando la grandeza del Padre, ¿verdad? Cuando vamos a la playa, nos subimos a un monte, a los miradores, y vemos esa grandeza, tomamos fotos, es algo, fotos, videos, algo. Bueno, yo en lo personal siempre pienso en la grandeza del Creador. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Yo me imagino que la multitud, digamos que él estaba sentado arriba en el monte y que la gente se puso abajo del monte, porque dice que los puso a los pies para que él los sanara. O sea, me imagino que como que levantara la mano y pum, sanara a todos, porque era esa multitud de enfermos que iban para ser sanados por el maestro. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Qué lindo. Esto me imagino que cuando Jesús sanaba a mucha gente, a él lo que le llenaba o le complacía en su corazón es esto, que glorificaban al Dios de Israel, o sea, a su Padre, al Creador de todas las cosas. Más no todos, porque muchas veces hemos glorificado al Creador, pero eso no nos hace ser hijos de Él, ¿verdad? Y entonces, no todos los que Él sanaba eran hijos. Simplemente Él lo hacía por misericordia y por piedad. Dice que en el capítulo 14, dice que vio una gran multitud Jesús y que Él tuvo compasión. Compasión, ¿por qué? Porque Él los podía sanar, pero por eso dice que pidamos más obreros, porque la mies es mucha, porque Él quería que esa multitud fueran todos salvos, que todos estuvieran con Él en la eternidad. Seguimos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, qué lindo, me encanta esto. ¿Ves? Como dice, tengo compasión de la gente. Aquí Él dice que tiene compasión de la gente, pero esto no era compasión de la vida, sino que tenía compasión porque todos estaban ahí y que ya había pasado mucho tiempo y que no había comido, ¿verdad? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Bueno, aquí en este versículo noto varias cosas. Número 1, que Él tuvo compasión y por eso les dio de comer. El tener compasión por alguien, como les digo, no significa que tú le salves, pero el tener compasión es el ponerse en el lugar de la otra persona, cumpliendo y amando los mandamientos del Padre. Lo segundo que noto es que tenían 3 días, o sea, tenía 3 días de que Jesús estaba sanando a todos los enfermos que habían ahí. Entonces no era más bien como lo había pensado, de esa manera que él levantaba las manos y estaban así sobre los pies. Bueno, sí, me imagino que sanó a varios de esa manera, pero, o sea, al ser 3 días, me imagino que tenía que ir como uno por uno. No, o sea, es lo que yo imagino, hermanos, a lo que yo estoy leyendo, ¿verdad? No, no es que haya sido así, porque no dice que haya sido así, pero yo lo trato de imaginar, o sea, trato de imaginar porque 3 días, o sea, toda esa multitud a la que sanaba cojos, enfermos, a todos ellos ya tenían 3 días ahí con él. Lo otro que noto en este versículo es que Jesús se da cuenta que habitan en un cuerpo de carne, y que el haber ayunado 3 días, o sea, que el estar 3 días sin comer aún cuando Él les estaba sanando, cuando Él es el que traía todo el poder del Padre para poder hacer todo, no es que les quita el hambre milagrosamente, o sea, como fuera hambre, ¿verdad?
Eso me llama la atención. Ahorita que leo este versículo detenidamente, me llama la atención porque él sabe que habitamos en un cuerpo de carne y que ocupaban comer, porque me imagino que ya los había sanado a todos los que estaban ahí entre la multitud. O sea que ya cuando pasan los 3 días y ya él los iba a despedir es porque ya había sanado a todos los que habían llevado. Pero él dice que tiene compasión porque son 3 días en los que él estuvo ahí sanando con ellos y que ninguno había comido nada porque estaban en un monte, estaban apartados, estaban en el mar. Entonces, noto eso, que Jesús reconoce que vivimos en un cuerpo de carne y que el cuerpo de carne ocupa comer para tener fuerza para poder caminar. Entonces, me llama muchísimo la atención lo que dice. Porque dice, vean, no quiero que se desmayen en el camino, o sea, reconociendo la debilidad del cuerpo de carne y que ocupa comer. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ahora aquí yo noto en este versículo, hermanos, que aquí aún todavía los discípulos no creían, que aún aquí todavía los discípulos no creían, o sea, todo lo que el Señor, todos los milagros que el Señor había hecho, ya el Señor había hecho un milagro como este. Ya había alimentado a 5,000 hombres, más a sus mujeres y a sus niños, con los pocos panes. Aquí lo correcto que los discípulos tenían que haberle respondido al Señor no era otra vez dudando ni no creyendo, sino es, ok, Señor, mire, aquí hay 2 panes, aquí hay 3 peces, vamos a orarle al Padre, todos juntos, para que se multiplique, que los podamos alimentar, pero no dice, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes? O sea, nuevamente la incredulidad, aquí está la incredulidad de sus discípulos. Hasta este momento ellos todavía no creían en el poder del Padre. Sí. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Aquí ya Jesús con su autoridad, con su fe, porque él sí creía y él sí se recordaba de los milagros que había hecho el Padre a través de él. Entonces pregunta para que se vuelva a hacer a aquel milagro. Y mandó a la multitud que recostase en tierra. Vuelve a hacer lo mismo, les da un mandato, que recuesten a la multitud sobre la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí vuelve a hacer el mismo milagro, en la misma condición. Primero pasa por los discípulos y después de los discípulos pasa hacia la demás gente para alimentarla. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. O sea que tras que comieron todos, se saciaron todos, de lo que sobró, dice, o sea, es increíble, ¿no? De lo que sobró recogieron 7 canastas llenas, es impactante. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en el arca y vino a la región de Magdala. O sea, ya después de que ahí hizo sus milagros durante 3 días, ya luego alimentó al pueblo, ya hizo su misión, lo que el Padre le había enviado, ahora se dirigía hacia otra ciudad para seguir haciendo lo que el Padre le había enviado. Y así termina este capítulo, lo cual es muy maravilloso, lo cual cada vez que la leo me avergüenzo de mí misma porque por la poca fe que tengo, me avergüenzo, porque está bien una persona que casi no lea, pero yo que he leído bastante y cuando vuelvo a leer esto, porque yo ya lo sé, parezco a los discípulos de cabezona, porque el Padre todo lo puede, en el Padre todo se puede, y si yo soy hija de Él, del Padre, el Creador de todas las cosas, hasta esto también puedo hacer. Entonces, bueno, yo en lo personal, por lo general, cuando leo esto es para mí. Obviamente lo comparto porque sé que Dios habla a todos de diferentes maneras, pero más que todo lo hago por mí y para mí. Y me avergüenzo y espero que el Señor reavive mi fe y la multiplique, al igual que a ustedes, hermanos. Gracias.